Vamos a ver lo que denominamos el patrimonio. En ese tema vamos a ver una introducción y objetivos de la contabilidad, el patrimonio de la empresa y lo que es la cuenta contable. La contabilidad es un método de registro. Se trata de dejar constancia de los hechos que suceden en la empresa y que son susceptibles de valoración económica con el fin de proporcionar información. La contabilidad es el medio que utilizamos para proporcionar la información económica y financiera, que son dos cosas diferentes, de la empresa, situación económica y financiera. Por lo tanto, la contabilidad va a proporcionar información. Y por lo tanto vamos a aprender cómo reflejamos la situación económica y la situación financiera de la empresa. Dicha información es necesaria para propietarios y accionistas, para poder tomar decisiones, planificar, conocer cómo va la actividad desarrollada por la empresa, por imperativos legales, se han de presentar impuestos, presentación de cuentas anuales, etc. Para la toma de decisiones empresariales, así como para la planificación. Los responsables de una empresa necesitan información fiable y actualizada. Y de ahí viene la importancia de la llevanza de los datos económicos y financieros ordenados y presentados para su análisis y comprensión. Y esto es la materia de la que trata la contabilidad. Los objetivos de la contabilidad general son informar sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa en un momento determinado. Dicho de otro modo, ¿qué tiene la empresa? ¿Qué debe y qué le deben? Informar sobre los resultados obtenidos por la empresa en un periodo determinado, si han habido beneficios o pérdidas. Eso es lo que le llamamos los resultados. Informar sobre las causas de dichos resultados, por qué han habido beneficios, por qué han habido pérdidas. Esta información se recoge y presenta en las denominadas cuentas anuales, que deben confeccionarse una vez al año, al acabar el ejercicio económico. Dichas cuentas anuales son el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Balance, informe contable que representa la situación patrimonial y financiera de la empresa en un momento determinado. Cuenta de pérdidas y ganancias, informe contable que muestra el resultado obtenido en un periodo, así como de las causas a través de las correspondientes cuentas de gastos e ingresos. Memoria, que amplía, comenta, completa y aclara la información contenida en los restantes documentos que conforman las cuentas anuales. El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, que informa sobre el origen y la utilización del dinero en efectivo y otros medios líquidos equivalentes, son dos cuentas anuales no obligatorias para las pequeñas y medianas empresas. Aparte de los propietarios de una empresa, existen un conjunto de agentes sociales que están interesados en la información económico-financiera de la empresa. Así, por ejemplo, destacamos los proveedores y los acreedores, los trabajadores, las entidades financieras, los analistas e inversores, las autoridades públicas, en especial la administración tributaria, otras empresas competidoras o no de su sector o de fuera de él. Por ello, la existencia de una normativa contable que obliga a su seguimiento por las empresas permite que la información ofrecida por éstas sea, en cierta medida, comparable y homogénea, siendo por tanto de gran utilidad para todas las personas interesadas en la información de la empresa. Esto quiere decir que esas cuentas anuales, esa información que vamos a tener que llevar a los registros, se deben de realizar de una forma determinada y lo que vamos a aprender es cómo tenemos que hacerla. De ahí la necesidad de que la contabilidad imponga una serie de principios contables y normas de valoración y presentación generalmente aceptados a través de su normativa
que habrá de ser aplicada por las empresas. La normativa más importante referente a la contabilidad son dos reales decretos que generaron lo que en su momento se llamó el nuevo Plan General Contable y que son de 2007 y que empezaron a funcionar, a ser obligatorios su llevanza, es decir, realizar la contabilidad de acuerdo a lo que decían esas leyes, esos nuevos planes generales contables que fueron en su momento, desde el 2008. En este curso aplicaremos el PGC, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, pymes. ¿Qué entendemos por una pyme? Contablemente, aquellas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante 2 ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, reúnan al menos 2 de las circunstancias siguientes. Que el total de su activo, y ya veremos lo que significa el activo, no supere los 4 millones de euros. Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supone los 8 millones de euros. Aproximadamente, a grosso modo, sus ventas. Que el número medio de trabajadores no sea superior a 50. Por lo tanto, nos estamos encontrando que nos referimos a la mayoría de las empresas. Empezamos y vamos a comentar el patrimonio. Como se ha visto anteriormente, uno de los objetivos de la contabilidad es el de informar sobre la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado. Se puede definir el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones o deudas que posee una persona, ya sea física o jurídica. ¿Cuál es mi patrimonio? Pues tengo una casa, un coche, unos muebles, unos libros, un poquito de dinero en el banco, una cuenta corriente. Tengo también una deuda que es una hipoteca por la casa. Y además, en la tarjeta de crédito, pues tengo 627 euros en negativo en estos momentos. Eso es mi patrimonio, como persona física. Si te preguntan, ¿cuál es tu patrimonio? Seguro que tu respuesta es mi coche, el dinero que tengo en efectivo en una cuenta corriente, mi casa, los muebles de mi casa, en fin, lo que te acabo de comentar. Pero imaginemos que tenemos una vivienda en propiedad que nos costó 95.000 euros y para pagarla solicitamos al banco en su momento un préstamo, una hipoteca de 60.000 euros. ¿Esos 60.000 euros deberíamos incluirlos en nuestro patrimonio? Sí. El patrimonio está formado no solo por bienes y derechos, sino también tiene una parte negativa que son las obligaciones o deudas. Definiremos como patrimonio neto al conjunto de los bienes más los derechos menos las obligaciones o deudas. ¿Qué son estos los derechos? Bueno, pues resulta que hay una empresa que me debe y sé que me va a pagar 8.327 euros que me debía del año pasado, todavía no me los ha pagado. Esto es un derecho. Y estos 8.237 euros que me debe esa empresa, por unos trabajos que les realicé y que todavía no me han pagado, como es confiable y hay una cierta seguridad de que voy a cobrar próximamente, constituyen un derecho. Es lógico que si las deudas forman parte de nuestro patrimonio de una forma negativa, el dinero que nos deben también forma parte de nuestro patrimonio de una forma positiva. Estos son los derechos. Por lo tanto, ¿qué es el patrimonio neto? La suma de los bienes más los derechos menos las deudas. Mi casa vale o tiene un valor de 100.000 euros. Debo de hipoteca 40.000. 100.000 menos 40.000 son 60.000 euros. Más ese dinero que me deben, esos 8.000 euros, me quedarían 48.000 euros de patrimonio neto.
Ejemplo, el señor Martínez cuenta con los siguientes elementos. Su casa tiene un valor de 200.000 euros, su coche de 18.000, tiene dinero en efectivo de 600 euros, en la cuenta corriente 3.500, un préstamo hipotecario por 80.000 euros y un amigo le debe al señor Martínez 500 euros. El patrimonio neto del señor Martínez será bienes, casa, coche, dinero en efectivo y en cuenta corriente. Derechos, el dinero que le deben terceras personas, en este caso su amigo, 500 euros. Deudas, el préstamo hipotecario. Por lo tanto, patrimonio neto, las 200.000 de la casa, más las 18.000 que vale el coche, más los 600 euros que tiene efectivo, más los 3.500 que tiene la cuenta corriente, más los 500 euros, que es un derecho de la deuda que tiene un amigo, menos los 80.000 del préstamo hipotecario que tiene vivo. Total, patrimonio neto 142.600. Bien, todo esto que os estoy comentando, todos estos textos, los tenéis luego en un archivo en formato PDF. Ahora lo importante es que escuches con atención, que repitas ese tema 2 o 3 veces y que más o menos lo comprendas, o que comprendas la mayor parte del mismo. Después puedes ir al texto e ir comprobando sobre todo los ejemplos y terminando de comprender todo esto que te estoy explicando. Por tanto, el patrimonio neto empresarial estará formado por la suma de los bienes y los derechos propiedad de la empresa, menos las obligaciones o deudas. Te estoy dando ya el concepto de patrimonio neto empresarial, bienes, derechos, menos obligaciones o deudas. Ejemplo, aquí ya tenemos un ejemplo de una empresa. La empresa Manufacturas SL facilita los siguientes datos relativos al conjunto de bienes y derechos, así como deudas al cerrar el año. Tiene dinero en efectivo, tiene una serie de ordenadores en la oficina, tiene existencias, productos en su almacén, le debe al BBVA 13.000 euros, su local de negocios en propiedad y vale 90.500, tiene una serie de facturas pendientes de cobro por las ventas que ha hecho a clientes, o sea, los clientes le deben a la Manufactura SL 23.000 euros, tiene un préstamo hipotecario vivo por el local de 48.000 euros, es decir, por la compra del local, hizo un hipotecario y debe por 48.000 euros por ello. El valor del mobiliario de oficina son 15.000 euros. Tiene facturas pendientes de pago a proveedores, o sea, debe a los proveedores a quien les ha comprado 12.000 euros. En la cuenta corriente, la empresa esta, en su banco BBVA, tiene 18.000 euros. Y luego tiene un camión valorado en 18.200 euros. Como ya te comento, esto lo tienes luego en formato texto para que puedas detenerte más sobre ello. Bien. Entonces, tenemos bienes, derechos, deudas. Los bienes, el dinero en efectivo, ordenadores oficina, existencias en almacén, local de negocio, mobiliario de oficina, dinero en cuenta corriente, camión de transporte. Bienes, cosas que tiene. Derechos, facturas pendientes de cobro por ventas. Deudas, el préstamo que tiene con el BBVA, el préstamo hipotecario, el segundo préstamo que tiene, y este de carácter hipotecario por la compra del local. Y las facturas que tiene pendientes de pago por las compras que ha hecho a sus proveedores. Por lo tanto, sumamos los bienes más los derechos, le restamos las deudas, el patrimonio neto de esta empresa son 116.300 euros. Es conveniente que te detengas en este ejemplo, después cuando vayas al formato PDF, y que lo tengas totalmente claro. ¿Qué son los bienes? ¿Qué son los derechos? ¿Qué son las deudas? Todo ello, bienes, derechos y deudas, es el patrimonio. El patrimonio neto es lo que es bienes más derechos menos deudas. Utilizando terminología contable, a los bienes más los derechos lo llamaremos activo.
activo. Bienes y derechos, activo. Y a las obligaciones o deudas, pasivo. Por lo tanto, si el patrimonio neto es igual a bienes más derechos menos deudas, contablemente, en terminología contable, el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Y si reclasificamos las partidas anteriores, tendremos la ecuación fundamental del balance, que lo veremos más adelante. El activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Activo igual a patrimonio neto más pasivo. Esto es simplemente un tema de matemáticas básicas. Cambiamos una incógnita de la ecuación, una parte, por lo tanto, lo que va restando, pasivo, pasa a la otra parte sumando. Activo igual a patrimonio neto más pasivo. Aplicando la nueva terminología contable, el ejemplo de la empresa Manufactura SL, vuélvete y míralo cuando tengas el texto. El activo, lo que tenemos relacionado. El pasivo, las deudas. El patrimonio neto lo tendremos con patrimonio neto igual a activo menos pasivo, 189.300 menos 73.000, igual a 116.300. Vuelve atrás y verás que coincide. Patrimonio neto igual a activo menos pasivo. Activo igual a patrimonio neto más pasivo. Pero la contabilidad la reflejamos así. Una parte activo, otra parte pasivo. Una parte lo que tenemos, otra parte lo que debemos. Recuerda, patrimonio neto es igual a los bienes más los derechos menos las deudas. Contablemente, los bienes más los derechos lo llamamos activo. Las deudas lo llamamos pasivo. Por lo tanto, patrimonio neto es igual al activo menos pasivo. O también podemos decirlo, activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Aquí lo ves dibujado en un esquema. La parte del activo tiene que coincidir con la suma del patrimonio neto más el pasivo. Hasta aquí es importante que lo tengas claro. Que lo tengas claro después de haber visto este vídeo 2 o 3 veces y haber ido al texto y repasado los datos y los comentarios que puedes ver en los textos. Los diferentes elementos patrimoniales que posee la empresa, bienes, derechos y deudas, los agrupamos y reclasificamos en las denominadas cuentas contables. Las cuentas contables normalizan y homogenizan la contabilidad de forma que la información que proporcionan las empresas puede ser comparable y entendible. Es decir, a los coches le vamos a llamar coches. No lo vamos a llamar de diferentes formas. Al dinero efectivo, dinero efectivo. Las cuentas contables se recogen en el Plan General de Contabilidad, así como el contenido de cada una de ellas. Bien, como ya te he comentado, es importante que visiones este vídeo como mínimo 2 veces. Y si puede ser 3 veces, mejor. Ves con calma y comprende que la contabilidad es una materia que en la universidad o en FP precisa de 2, 3, 4 cursos para aprenderla de forma correcta. Vamos a intentar que no sea necesario tanto tiempo, pero vas a necesitar un cierto tiempo si es que no tienes ya ideas de contabilidad, si partes desde cero. Por lo tanto, calma y intenta ir comprendiendo todo lo que te voy explicando y después viéndolo en formato texto. Aquí tenemos otro ejemplo. Estamos con todo el tema de activo-pasivo
bienes, derechos, obligaciones, pasivo neto. Tenemos los datos de otra empresa y estás viendo que tiene unas deudas con la Seguridad Social, otras deudas con Hacienda. Materias primas en almacén, ¿eso qué significa? Pues lo que tiene la empresa en su almacén, eso es un valor, eso es algo que tienes. Tengo una ferretería y el valor de la mercancía que tengo en el almacén es un bien que tengo. Propiedades, etc. Bien. Aquí tienes que empezar a tener claro qué son los bienes, qué son los derechos, qué son las deudas. 1000 acciones compradas a 10 euros por acción. La empresa, bueno, en un momento dado que quizá tenía dinero, ha comprado en bolsa 1000 acciones. Y las tiene ahí guardadas en su banco, donde normalmente, o por el medio por el que normalmente se compran acciones de otras empresas. Eso también es un bien, es una inversión que tengo hecha como empresa. Deudas con trabajadores por salarios, 1200. Bueno, hemos pasado la contabilidad, estamos pasando la contabilidad, estamos realizándola, tenemos que anotar lo que en ese momento le debemos a los trabajadores, aunque les vayamos a pagar mañana. Si hoy todavía no los hemos pagado, anotamos que hay 1200 euros que le debemos a un trabajador o a varios trabajadores. Hacemos la calificación, esto lo tienes que tener claro. Bienes, materias primas. ¿Qué son materias primas? Materias primas son aquellos elementos que una empresa utiliza para fabricar un producto. Eso es una materia prima. Elementos con los que fabricamos un producto. Si soy una fábrica de chocolate, mi materia prima será el cacao, el azúcar, la manteca de cacao. Son productos que, después de una mezcla o de unir varios y de un proceso fabril, obtengo mi producto. Eso es lo que llamamos materias primas, que no es lo mismo que materias que tenga el almacén, productos terminados, como en el caso de la ferretería que te comentaba anteriormente. La ferretería normalmente no va a tener materias primas. Una ferretería no fabrica. La ferretería compra a un mayorista o a una fábrica y vende. Por lo tanto, la ferretería tiene artículos de almacén o productos terminados. Una fábrica normalmente tendrá materias primas y productos terminados, productos que ya ha finalizado. Bien, tiene que quedarte claro esta división ya a estas alturas, lo que son bienes, lo que son derechos y lo que son deudas de los conceptos que hemos visto sobre esta empresa Luna SL. Tiene que tener claro que el patrimonio neto es igual a bienes más derechos menos las deudas. Tienes que llegar a este cálculo. El patrimonio neto 305.900 más 3.000 menos 16.950. Por lo tanto, el patrimonio neto de esta empresa es 291.950. Si tienes alguna duda, el servicio de tutorías estamos a tu disposición para que lo preguntes. Pero, llegado aquí, esto, como te comento y te insisto, tienes que tenerlo claro cómo llegamos a esta cifra de patrimonio neto 291.950 y de qué conceptos ha venido. División entre activo y pasivo. Esto lo conveniente es que te vayas a la diapositiva anterior y te hagas tu propia división entre activo y pasivo y que te salga igual que esta, igual que la que estás viendo. Esta es la solución. Los elementos patrimoniales, bienes, derechos y obligaciones o deudas que forman el patrimonio empresarial pueden variar enormemente de una empresa a otra, no solo por el tipo de actividad de la empresa, sino también por el tamaño. En contabilidad, los elementos patrimoniales se identifican con las denominadas cuentas contables. Estas cuentas las ordenaremos y agruparemos para proceder a su presentación en el balance de situación.
Una cuenta contable es una representación de un elemento patrimonial, una representación de un bien, un derecho o una deuda. Tendremos tantas cuentas como tipos de bienes, derechos y deudas que posea la empresa. Es la forma de normalizar la contabilidad, de homogeneizar la representación del patrimonio empresarial, de que la información que ofrecen las empresas sea entendible y comparable. En las cuentas contables reflejaremos la situación inicial y las sucesivas variaciones, aumentos o disminuciones que sufren los diferentes elementos patrimoniales. El Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas, en adelante PGC, pymes, consta de 5 partes. 1. Marco conceptual de la contabilidad. 2. Normas de registro y valoración. 3. Cuentas anuales. 4. Cuadro de cuentas. 5. Definiciones y relaciones contables. Ahora todavía no vamos a entrar en el detalle de contenido del PGC Pymes. Algunos ejemplos de cuentas contables recogidas en el PGC Pymes para ir familiarizándonos. Esto vamos a ir viéndolo poco a poco. A los edificios, locales, almacenes, naves industriales, pisos, etc., propiedad de la empresa, los llamaremos construcciones. Es decir, la empresa, la ferretería, ha comprado el local, le ha costado 127.500 euros, la cuenta contable construcciones tendrá un valor de 127.500 euros. Las máquinas propiedad de la empresa, incluyendo los vehículos que se utilizan dentro de la fábrica, no los vehículos de transporte, vehículos que se pueden utilizar, como por ejemplo pueden ser los toritos, máquinas elevadoras, etc., que se utilizan dentro de la fábrica, la llamaremos maquinaria. La ferretería tiene una máquina para duplicar llaves que le ha costado 2.827 euros, por lo tanto en la cuenta contable maquinaria figura por valor de 2.827 euros. A los muebles, fotocopiadoras, máquinas de escribir, cuadros, discos, de oficina, mobiliario. A los ordenadores, escáneres, impresoras y otros equipos electrónicos los llamaremos equipos para procesos de información, EPI. No confundir estos EPIs con estos tan famosos del tema del coronavirus, evidentemente. Equipos para procesos de información, todo lo relacionado con los equipos de informática. La ferretería tiene un ordenador de sobremesa que le costó 656 euros, por lo tanto, en su cuenta contable, equipos para procesos de información, figura con un valor de 656 euros. Elementos de transporte. Los medios de transporte, tanto terrestre, marítimo como aéreo, destinados a trasladar mercaderías. Mercaderías son mercancías, materias primas, animales, personas. Los llamamos elementos de transporte. La ferretería tiene una furgoneta que le costó 12.500 euros. Por lo tanto, en la cuenta de elementos de transporte tiene un valor de 12.500 euros anotados. A los productos que tenemos en el almacén destinados a la venta sin previa transformación, mercaderías. La ferretería, todo el almacén que tiene, es de un valor de 18.700 euros. Por lo tanto, la cuenta de mercaderías de la ferretería es de 18.700 euros. Productos en almacén destinados a ser transformados y formar parte de un producto final. Materias primas. Esto no lo tiene la ferretería, no es una fábrica. La fábrica que le suministra a la ferretería sí que tendrá materias primas. Productos en almacén destinados a la venta después de haber sufrido una transformación. Productos terminados. Esto es, con la fábrica ha cogido las materias primas, las ha juntado, las ha unido, las ha fabricado, recortado, añadido, difuminado, etcétera, y ya tiene un producto terminado.
una fábrica tiene unas maderas, esas maderas son materias primas. Esa fábrica con esas maderas ha hecho unos muebles, esos muebles se llaman productos terminados. Cuando vendemos mercaderías o productos terminados y nos lo dejan a deber clientes. La ferretería ha vendido una llave a un cliente por 3 euros, la cuenta de clientes está en 3 euros. O lo que es lo mismo, facturas pendientes de cobro por ventas de mercaderías o productos terminados. El dinero que tenemos en efectivo en la empresa, ya sea en la caja fuerte, caja registradora, etcétera, en el bolsillo del gerente, caja. La ferretería en este momento tiene 87,30 euros en su caja registradora. Por lo tanto, la cuenta de caja y tiene un valor de 87,30 euros. Dinero en cuentas corrientes, bancos. La cuenta de bancos de la ferretería arroja un valor de 1.240 euros. Es el saldo que tiene en la cuenta corriente del banco. Cuando compramos mercaderías o materias primas y se dejan de ver proveedores, o lo que es lo mismo, facturas pendientes de pago por compras de materias primas, mercaderías, etc. La ferretería le debe a un proveedor una factura por 840 euros. Por lo tanto, la cuenta de proveedores de la ferretería tiene un importe reseñado en la contabilidad de 840 euros. Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición estricta de proveedores. Acreedores por prestaciones de servicios. Ejemplo. ¿Quién es un acreedor de prestaciones de servicio? Alguien que no me vende algo que yo vendo. Por ejemplo, Naturgy nos ha pasado la factura de electricidad a la ferretería por 137 euros. Naturgy es acreedor por prestaciones de servicios. Deudas con la Seguridad Social. Lo llamamos organismos de la Seguridad Social acreedora. Deudas con Hacienda. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales. Resumiendo lo anterior y en una tabla y añadiendo algunas más tendremos. Y esto, no te lo voy a leer todo, en el PDF lo tienes, es conveniente que lo leas un par de veces e iremos viéndolo en la práctica en los siguientes temas y en la contabilidad. Cuentas, construcciones, maquinaria, mobiliarios, EPIs, elementos de transporte, mercaderías, materias primas, productos terminados, clientes, caja, bancos. En la diapositiva anterior hemos visto cuentas de activo. Cuentas de pasivo. Proveedores, acreedores de prestaciones de servicio, organismos, etc. Cuentas que reflejan deudas de la empresa, por eso son de pasivo. Las anteriores eran de activo porque reflejaban bienes y derechos. Cuentas de neto, capital social. Capital social es, en una sociedad mercantil, el dinero que aportan los socios cuando se crea la sociedad. Eso es un neto. No es ni un activo ni un pasivo, es un neto. Ejemplo, la empresa ABC posee los siguientes elementos patrimoniales. Dinero en efectivo, local, que se pagó con una hipoteca, tiene unas deudas con Hacienda, se han comprado una serie de géneros, se ha dejado de ver al proveedor, tiene dinero en la cuenta corriente. ¿Cómo lo calificamos? Bueno, ahí lo tienes, construcciones, clientes, caja, bancos, el valor de cada cuenta, el patrimonio neto y pasivo. Patrimonio neto, ¿cómo hemos calculado el patrimonio neto? Bueno, activo menos pasivo. Sabemos cuáles son las deudas a largo plazo con entidades de crédito. Esto que ves, deudas a LP, entidades de crédito, largo plazo, ¿por qué? Porque es más de 3 años. La hipoteca es una deuda a largo plazo.
Hacienda pública acreedora. Estos datos los tienes en la anterior. Por lo tanto, sabemos el total de activos, sabemos el pasivo, el resto es el neto. El patrimonio neto lo obtenemos por la diferencia entre activo y pasivo. Aquí tienes otro ejemplo. Realizar lo mismo que en el ejemplo anterior para la empresa KIK SA, que presenta los siguientes elementos patrimoniales. Lo que tienes que ir haciendo cuando vayas al PDF es ir viendo cada elemento y que es nave industrial valorada en 280.000 euros. Eso es un activo, eso es un bien. Préstamo hipotecario por importe de 50.000 euros. Eso es un pasivo, es una deuda. Devolver en 10 años, es un pasivo a largo plazo. Una deuda a largo plazo. Dinero en cuentas corrientes, ¿eso qué es? Un activo, un bien. Tiene 2 camiones valorados cada uno en 50.000, ¿eso qué es? Un activo, un bien. En el almacén tiene productos por importe de 15.000, ¿eso qué es? Algo que tiene, un bien, un activo. Ha prestado dinero a la empresa, ha prestado por importe de 5.000 euros que se devolverán a 10 meses. ¿Eso qué es? Un derecho, porque me lo tienen que devolver. Yo tengo un derecho de que me devuelva PLTSL 5.000 euros y como es en 10 meses, es decir, menos de un año, es a corto plazo. Tengo maquinaria que está valorada en 18.000 euros. ¿Eso qué es? Un bien. Activo. Tiene deudas con seguridad social por un valor de 3.000 euros. ¿Eso qué es? Una deuda. Pasivo. Ordenadores e impresoras valoradas en 7.200 euros. Un bien. Activo. Se han vendido productos a la empresa PAS SA y han dejado a deber 3.600 euros. ¿Eso qué es? Un derecho. PAS SA me debe 3.600 euros. Es un derecho de cobro que tengo por ese cliente. Activo. Se han comprado productos en la empresa ZZSA y se han dejado de ver 9.000 euros. ¿Eso qué es? Una deuda que tengo con un proveedor. Pasivo. 9.000 euros. Tiene una cartera de inversiones, acciones valoradas en 12.300 euros. Tengo inversiones, he comprado en bolsa acciones por 12.300 euros. ¿Eso qué es? Un bien activo. Y aquí lo tienes. Distribuido con los nombres de cada cuenta, según los conceptos que hemos dicho, y la diferencia entre uno y otro hemos calculado el patrimonio neto. Esto tienes que, posteriormente, como te he comentado reiteradamente, en el PDF, hacerlo por ti misma, por tú mismo. Recordamos lo importante, la contabilidad es un método de registro. Vamos a aprender en los sucesivos temas un nuevo lenguaje. Los objetivos principales de la contabilidad son reflejar la situación patrimonial y financiera de la empresa en un momento determinado, y esto lo recogeremos en el balance de situación. Reflejar los resultados obtenidos en un periodo, y esto lo recogeremos en la cuenta de pérdidas y ganancias. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y deudas que posee una persona física o jurídica. Los diferentes elementos patrimoniales que posee la empresa, bienes, derechos y deudas, los agrupamos y reclasificamos en las denominadas cuentas contables. Construcciones, deudas largo plazo, deudas corto plazo, caja, bancos, equipos, procesos de información, mercadería, materias primas, proveedores, clientes. Las cuentas contables normalizan y homogeneizan la contabilidad de forma que la información que proporcionan las empresas pueda ser comparable y entendible. Las cuentas contables se recogen en el Plan General de Contabilidad, así como el contenido de cada una de ellas.